Amigos de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Qué gusto iniciar la semana, una semana más, noviembre, lunes 15 de este año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muy agradecidos con queridísimas audiencias de que estén con nosotros presentes en nuestra plataforma 4B TV. En estos lunes, ya saben, nuestro programa que se viste realmente de gala con dos queridísimos amigos, colaboradores de Cuatro Vientos desde hace una muy buena cantidad de años y la verdad es que no tenemos con qué agradecerles de nueva cuenta, mi estimadísimo Daniel Solorio, maestro en Derecho Constitucional, fue académico durante muchos años en la Universidad Autónoma de Baja California, un gran activista social allá en Mexicali, y obviamente con una trascendencia de su trabajo para toda la región noroeste de la República. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Javier, Olga, Armando. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, mi estimado Daniel. Y también agradecerle a Armando Duarte Moller, también un personaje muy estimado, muy reconocido en la ciudad de Ensenada, pero también con una trascendencia en su trabajo profesional. Pues fíjese, doctor en estudios de desarrollo global, también académico universitario y un sociólogo muy respetado, muy estimado, muy querido en Baja California. Armando, muchas gracias. Gracias, lo de respetado y querido por los amigos, los adversarios luego no tanto. Así es. Oiga, Alicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto también estarte saludando. Nuestro tema del día de hoy. Y ya nada más les quito un minuto porque yo sí no quiero dejar pasar por alto, se aprueba una ley de ingresos para el municipio de Ensenada, en donde nos estamos enterando, de acuerdo a lo que está informando hace un momentito Sergio Guevara Escamilla, una ley de ingresos en donde, dice usted nada más lo que está pasando, están aprobando ahí en el Congreso, en el municipio de Ensenada, un incremento al impuesto predial, pero hay un descuento que tradicionalmente se le hace a las personas de tercera edad, a personas con discapacidades. Se les otorga el 50% de descuento en el pago del impuesto predial, que les digo va a subir el próximo año en caso de que lo apruebe así el Congreso de Baja California. Pero fíjese, a las personas de tercera edad, a adultos mayores de más de 60 años, con discapacidad, quienes están a cargo de discapacitados, también tenían la oportunidad de gozar de este descuento, así también como a personas mayores de 50 años y jefes de familia de escasos recursos, pues para poder tener acceso a el 50% de predial en enero del próximo año, pues ahora solo podrán acceder a este beneficio si demuestran que sus ingresos son menores a 2 salarios mínimos, lo que anteriormente no sucedía, y la verdad esto es muy criticable en un gobierno, de nueva cuenta, insisto, que emana de un partido político y que también representa en Ensenada a un gobierno que, al contrario de esto, pues le está dando todo tipo de facilidades a las personas de tercera edad y que tienen bajo su responsabilidad a personas con discapacidad, o las personas adultas también tienen alguna discapacidad. Y eso, amigos y amigas, pues la verdad es que tampoco los jubilados podrán aplicar, los pensionados y las personas de más de 60 años no podrán gozar de este descuento si no demuestran que tienen ingresos menores a los 2 salarios mínimos. La verdad, Armando Ayala de nueva cuenta viene haciendo de las suyas junto con un grupo de regidores. Armando, que no sé, el partido tendría que llamarle la atención, esto realmente es indignante. Sergio Guevara ya presentó una inconformidad, ya está llamando al Congreso del Estado para que no pase esto que está sucediendo, y disculpen que les haya quitado este minuto, pero yo no quería dejar de pasar por alto esta arbitrariedad que se cometió en el Cabildo de Ensenada. Sí. Sí, Daniel, adelante. Bueno, yo no dejo escapar la oportunidad de un breve comentario porque Armando Ayala, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, sino solo por sus obras de gobierno, por lo que se publica de sus obras de gobierno, pues se merece el juicio político ese, se merece ser el primer juicio político que se declare fundado en el Congreso de Baja California. No tengo la información precisa, pero asumo que sí hay una denuncia y esa denuncia debería prosperar, debería marchar, debería ser impulsada.
Gracias, Daniel. Muy oportuno tu comentario y el recordatorio que efectivamente sabemos que sí procedió a abrir la investigación, pero no sabemos nada más si esto finalmente va a avanzar en el Congreso de Baja California. Gracias, Daniel. Ahora sí. Bien, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos, vamos a hablar del presupuesto de egresos aprobado ya por la Federación, para el gobierno federal, aprobado ya por la Cámara de Diputados. Ustedes saben, aprobado por la mayoría de Morena, sus aliados, votado en contra por el bloque opositor, pero es un presupuesto de egresos que, como le preguntaremos aquí a nuestros amigos, Daniel y Armando, veremos si se confirma o no aquel dicho que lo entendemos muy bien los mexicanos, que dice, hechos son amores. Y a nivel de presupuesto, ¿cómo se destinan los recursos del Estado para el gasto del año, de año con año? Es como se sabe si realmente se está gobernando como se dice, o si el discurso es hueco. Entonces, hasta que se refleja en un presupuesto de egresos y que está respaldado debidamente, como es obvio, en su ley de ingresos, pues sabemos cuál es el rumbo que va tomando el gobierno. Sabemos también entonces si se está realizando o no el cambio ofrecido por el gobernante y sabemos, por lo tanto, si este cambio es más o menos profundo de lo que espera la población y el contexto, por supuesto, en que se dan estos aprobaciones del manejo de los recursos públicos. Para este año que viene, 2022, pues el presupuesto supera los 8 billones. El presupuesto de egresos, estamos hablando de 8,000 millones de pesos. Y a grosso modo, pues nada más yo adelanto lo que dijo el propio secretario de Hacienda ante los diputados, que este presupuesto se rige por 3 principios: austeridad, racionalidad y eficiencia. Y de ahí en adelante, el programa es de ustedes y vamos a estar interviniendo con preguntas y algunas inquietudes. ¿Quién quiere empezar? Armando, Daniel. Yo digo que Armando, porque ese tema se le da mucho más a él que a mí. Adelante. Ya me echó la... Eres bien honesto, mi estimado Daniel. Por eso me caes bien. Ya pateó el balón a mi cancha, pues de modo hay que atorarle. Sí sabe. Es que siempre que digo eso, tú te gana el jalón, Armando, a ti. Sí. El abogado hábil se impone sobre el sociólogo estudioso, meticuloso. Bueno, adelante, Armando. Bueno, algunos comentarios, ¿no? Primero que la aprobación del presupuesto en términos políticos significa la expresión del triunfo de Morena en las elecciones que recientemente sucedieron. Tenemos pues un Congreso con una mayoría suficiente para poder asegurar que el programa de gobierno, el proyecto de nación, cuente con la financiación suficiente, necesaria, por lo menos necesaria, para mantenerla, para impulsarla. Si recordamos que una de los objetivos estratégicos del bloque opositor fue precisamente el de que se iba a tratar de lograr la mayoría en la Cámara, aunque después dijeron que su propósito era evitar la mayoría calificada, que ya hemos platicado, ningún partido la puede tener porque así lo establece la Constitución. Sin embargo, el propósito claro de todos ellos, del bloque opositor, era lograr la mayoría en la Cámara para poder, a través de las restricciones o el condicionamiento del presupuesto, poder influir o incidir en las políticas públicas. Y el resultado fue que perdieron. Morena y aliados mantienen una mayoría suficiente en el Congreso que le permite
tener esa autonomía, es decir, decidir sobre el presupuesto. Y ahí está, ¿no? Esta votación fue un reflejo de esta circunstancia. Se aprobó por 273, 74 votos, si no mal me acuerdo, que es precisamente la cantidad de diputados, que es más del 50% de los diputados de la Cámara y que son los que agrupan el Morena y aliados, el Verde y el PT, 274. Y hubo 211, me parece, sí, votos en contra. Todo el bloque opositor en bloque, ¿no? Votaron en contra del presupuesto. El presupuesto está aprobado, están garantizados los recursos para que continúen las obras que se están llevando a cabo, las megaobras que le llaman, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y todos los demás. Pero además también para los programas sociales, que es tal vez lo más importante. Si consideramos que dentro de este presupuesto de egresos, la mayor parte, o más bien el incremento mayor, fue precisamente el que experimenta el gasto social destinado a la atención de los programas que son emblemáticos de este gobierno, que es el caso de los adultos mayores, las becas, los apoyos para madres solteras con hijos con discapacidad, etcétera, etcétera. Ese tipo de programas, el financiamiento para el 2022 está ya asegurado. Y por otra parte, lo que se ve es que hay un manejo muy prudente del gasto social o del gasto total del gobierno con relación a la situación económica y los ingresos que se prevé puede obtener el gobierno. Es en ese sentido un ejercicio del gasto que no va a provocar presiones en los índices macroeconómicos. No hay un déficit muy alto, hay un pequeño déficit ahí que se maneja. La cuestión de la deuda externa, la deuda general del gobierno se sigue manejando para mantenerla a niveles por debajo del 2020, incluso más o menos al nivel, un poquito más bajo que el 2021. Y bueno, en la cuestión de impuestos, mantener las mismas tasas, las mismas imposiciones, sin embargo, con expectativas de un incremento en la recaudación como producto del combate a la evasión fiscal, a la elusión fiscal, los ahorros derivados del combate a la corrupción y de la austeridad. Y de esta manera, pues tenemos un presupuesto equilibrado. Desde el punto de vista de los economistas, y yo diría hasta de los economistas neoliberales, ¿verdad? Pues habría que aplaudir que no se volvieron locos como otros gobiernos, ¿verdad? Que para poder superar la crisis han incrementado sustancialmente las presiones sobre las finanzas públicas. Ese sería mi primer comentario. Bien, gracias, Armando. Bueno, yo aprovecho para hacer nada más un comentario y dar la palabra a Daniel en el hecho de que el presupuesto, antes de que empezara la pandemia, el gobierno se había fijado la meta de meter todo el acelerador para fortalecer al sector de salud. Bueno, gracias al diagnóstico que se logró hacer de las condiciones en que se encontraba el sector salud, porque López Obrador hizo un recorrido por todo el país para ver los hospitales y hablar con el personal médico, conocer la situación, pues se pudo ver cuáles eran las fallas fundamentales para poder apoyar rápidamente cuando se presenta la pandemia y evitar lo que sí sucedió en otros países, que se desbordara por completo al sector salud. Aquí se pudo sostener la atención a la gente sin ver estas tristes, lamentables imágenes de la gente muriéndose literalmente por grupos frente a los hospitales y enterrados en fosas comunes porque ni siquiera las funerarias se daban abasto, ¿no? Entonces, bueno, ahora
ya una vez más calmada la situación de la pandemia, se anuncia un incremento muy fuerte, que es el más alto que trae para sector alguno, que es un incremento de 27.6% para el sector salud, y arrancará entonces todo el programa que conocimos como INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, y el otro aspecto que me llama la atención es el gasto de inversión. En este año se estima que será el año de la recuperación económica firme después de la pandemia, aunque todavía no concluya la pandemia, será el año más fuerte de recuperación económica, y se calcula un crecimiento superior al 4% del Producto Interno Bruto, pero por lo pronto el gasto de inversión, ese sí ya comprometido, es una cifra histórica, dice Rogelio de la O, secretario de Hacienda, de casi 1 billón de pesos en inversión. Entonces, quería mencionar esos dos datos que me parecen muy importantes, porque tiene que ver con los programas de bienestar, pero también con los programas económicos de infraestructura y crecimiento económico del país. Adelante, Daniel. Bueno, pues en primer lugar, pues un saludo muy cordial al público de Cuatro Vientos, y quisiera decir lo básico. Este tema del presupuesto está estrechamente ligado con la ley de ingresos. Estos temas, a mí me da mucho gusto platicarlos aquí con ustedes y con el público de Cuatro Vientos, porque este ha sido un tema que yo mismo he tratado muy superficialmente montones de veces por años y años en un salón de clases, para explicar en los cursos de Derecho Constitucional a los estudiantes de Derecho, explicarles qué es el presupuesto anual de gastos y qué es la ley de ingresos. Hay una relación muy estrecha entre la ley de ingresos que aprueban las dos cámaras. La ley de ingresos, como toda ley, requiere la aprobación de las dos cámaras, diputados y senadores, y luego la promulgación por el presidente para que sea una ley. La ley de ingresos establece la multiplicidad de conceptos por los que el gobierno tiene ingresos, obtiene recursos, obtiene dinero, porque el gobierno no está autorizado para recibir dinero de nadie si no está previsto en la ley. Los gobiernos les ingresa dinero por impuestos, les ingresa dinero por derechos, les ingresa dinero por otros conceptos que se llaman productos y otros que se llaman aprovechamientos. Por esos conceptos ingresa el dinero a la hacienda pública. Ahora, ese dinero, ¿cómo se gasta? Pues se gasta conforme a lo que autorice la Cámara de Diputados. Ahí no interviene el Senado. El presupuesto anual de gastos es un acto que no corresponde al Congreso, sino únicamente a la Cámara de Diputados. Y para este año, apenas hace 2 días, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el presupuesto anual para el año 2022. Ese presupuesto, como bien decía Armando, permite continuar el proyecto de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Y uno de los puntos principales que hay que destacar es que quedó autorizado que el gobierno del presidente López Obrador siga distribuyendo el dinero en los programas sociales que personalmente a mí me hacen recordar que hasta hace pocos años este fenómeno de que directamente del presupuesto salga dinero en efectivo para entregarle a la gente que lo necesita, hasta hace pocos años era una extravagancia, era casi impensable. Hay libros, hay autores que en materia de derechos humanos establecen
han explicado desde hace 20 o 30 años una idea que se llama el ingreso, como lo que se llama la renta básica, el derecho humano a la renta básica, que consiste en que, pues que el Estado se hace responsable de que toda persona que habita en el territorio nacional, que todos los habitantes del país, todos los mexicanos, reciban una cantidad básica, lo básico para no morir de hambre, lo básico para tener una vida decorosa, una vida digna. Esa idea que hasta hace poco la clase política mexicana lo consideraba hasta ridículo, y algunos decían, eso es imposible, no hay dinero, no existe posibilidad alguna de que alcance el dinero para regalarle, decía la gente, dinero a los pobres. Entonces, esa idea está por fortuna siendo superada. En los programas sociales, estos programas sociales de apoyos económicos directos a las personas de la tercera edad, a las personas enfermas o inválidas, esta idea de entregarle becas a los estudiantes, de entregarle lo que se llama el programa Construyendo el Futuro a la gente joven que está egresando de las escuelas y universidades públicas, es algo que en este país ya está siendo concretado y se está demostrando que sí hay dinero suficiente si se ejerce el presupuesto racionalmente. Eso es lo que está poniéndose en evidencia una vez más con el presupuesto del año 2022. A mí eso me da mucho gusto porque los programas sociales son el emblema de la Cuarta Transformación. Aparte de las grandes obras que ya también quedaron su dinero autorizado, el aeropuerto que en menos de un año, que en unos cuantos meses estará siendo inaugurado el nuevo aeropuerto, que en marzo 22 es el compromiso del presidente de inaugurarlo, marzo 21, y los demás grandes proyectos de gobierno. El hecho de que el dinero para esas obras y para los programas sociales esté ya garantizado, pues es satisfactorio para el programa de la Cuarta Transformación. Hasta ahí mi primera intervención. Sí. Armando, tú destacaste el aspecto pues, de la correlación de fuerzas y lo que significa el hecho de que Morena haya ganado y por lo tanto pudo sacar adelante este presupuesto. Un objetivo de la alianza de que se hayan presentado en bloque en la elección pasada PAN, PRI, PRD, capitaneados por Claudio X González, pues era precisamente evitar que tuviera la mayoría Morena, quitarle el presupuesto al presidente López Obrador para impedir que sacara adelante no solamente sus programas de bienestar social, sino también sus programas, sus proyectos emblemáticos en obra pública. Nomás quiero agregar un dato, Armando, que incluso Movimiento Ciudadano se sumó ahora a ese bloque PAN-PRI-PRD para votar en contra, salvo 3 diputados de Movimiento Ciudadano que se abstuvieron. Y ese dato, pues yo creo que lo están viendo con lupa en este momento, gente de Morena, a esos 3 diputados, porque son de los que pueden irse sumando para cuando se discuta la reforma energética. Ya ves que les hacen falta 56 votos, por ahí pueden empezar a contar, ¿no crees, Armando? Y la pregunta que te quiero hacer, Armando, es precisamente en los programas sociales. El gobierno, la oposición estaba pidiendo un ajuste al presupuesto de 190,000 millones de pesos. Hicieron una cantidad de observaciones y de reservas al proyecto de presupuesto que también se considera histórico. Nunca antes se había presentado tal cantidad de observaciones y de propuestas de reserva. Sin embargo, bueno, esto lo que hizo fue prolongar la discusión de manera tal que pues se fueron hasta todo el fin de semana, pero
pero salió el presupuesto como lo estaba planteando el Ejecutivo a través de su secretario de Hacienda. Entonces, la importancia que tiene, Armando, el hecho de que se vaya a invertir las cantidades millonarias, como ya lo ha hecho en otros presupuestos en bienestar, en sus programas sociales, no es tanto noticia, aunque no deja de ser espectacular, impactante, ¿no? Cientos de miles de millones de pesos para los sectores más vulnerables de la población, sino que se vaya a incrementar también el presupuesto para acelerar las obras emblemáticas y para la inversión de infraestructura económica en general. Y me gustaría saber tu opinión, qué significa en términos reales, porque la oposición lo está minimizando, el hecho de que se vaya a incrementar por lo menos 4 puntos por encima de la inflación las partidas presupuestales a los estados y municipios. Bueno, como dijo el presidente de la República, las asignaciones a los estados tienen que ver con una fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. Y a mí me parece que la oposición está equivocando la mira, o sea, tiene la mira chueca. En vez de apuntar al presupuesto, pues tendrían que plantear una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal para que esa fórmula implicara un incremento en las aportaciones a los estados. Claro que se podría hacer discrecionalmente, como lo hizo Vicente Fox con los excedentes del petróleo entre el 2000 y el 2006, que fue un dineral lo que se tuvo, y que Vicente Fox, cediendo a las presiones, en aquel entonces el PRI tenía la mayoría de las gubernaturas, cediendo a las presiones de los gobernadores, los quiso tener contentos, abriéndoles la llave de los recursos federales, y entonces empezó a asignar partidas más allá de lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, que luego tampoco fueron suficientemente supervisadas, y fue un derroche, fue la balcanización de México, porque fueron muchas pequeñas repúblicas, es decir, esos gobernadores que fortalecieron y consolidaron su dominio territorial sobre la base de contar con muchos recursos provenientes del erario federal. Y que no corrigieron sus problemas estructurales financieros, y hoy están pagando la factura, porque el no haber mejorado sus mecanismos recaudatorios, no haber perfeccionado su estructura fiscal, tiene hoy a los estados metidos en un callejón sin salida, porque ya aquellos recursos que existían, que fueron un excedente por el precio del petróleo en esa época, que superó los $100 por barril, y se producían casi 3 millones de barriles diarios, saquen la cuenta todo lo que estaba ingresando solo por concepto de venta de petróleo. Y bueno, esos recursos ya no se están produciendo los 3 millones de barriles diarios, pero además el precio del petróleo no está arriba de los $100, aunque va subiendo. Entonces, aquí tenemos esta situación, ¿no? De que el recurso que se destina a los estados por parte de la federación tiene que ver con la Ley de Coordinación Fiscal. Y puede aumentar o puede disminuir, no tanto a voluntad del Ejecutivo Federal, sino a su capacidad de recaudación, porque se manejan una fórmula en la que se establecen porcentajes, en la que se establecen, el supuesto del que se parte es de lo que logras recaudar en un año. Sobre esa base se calcula lo que se puede entregar a los estados. Recaudas más, entregas más; recaudas menos, entregas menos. ¿Qué fue lo que pasó? Que el gobierno recaudó más. A pesar de la pandemia, recaudó más por aquello de que se dejaron de condonar impuestos, porque se obligó de alguna forma o se persuadió a los grandes contribuyentes a que cumplieran con su obligación, y entonces hubo un incremento en la recaudación, y evidentemente se refleja en un incremento alrededor del 4% de las participaciones a los estados. ¿Que es insuficiente? Yo creo que sí, tal vez sea insuficiente, lo más probable, porque la situación fiscal de los estados es terrible.
sus deudas están disparadas, el manejo ha sido muy irresponsable y desgraciadamente por la coladera de la corrupción se ha ido buena parte de estos recursos. No se ha visto, digamos, el impacto que pudieron haber tenido todos esos recursos. Porque uno dice, bueno, se endeudan, pero mejoran la situación de la gente, las calles no tienen baches, hay servicios públicos suficientes, etcétera, etcétera. Dice uno, bueno, pues es el precio que hay que pagar. Pero ni eso, ¿no? La deuda se incrementa, el servicio de la misma se incrementa, los estados están, y municipios, hay que decirlo, están amarrados de manos, no les alcanza el dinero porque tienen que pagar una, aparte de sus gastos, del gasto corriente, ¿no? Que es el gasto para la operación del gobierno, que es muy alto. Aparte de eso hay que pagar la deuda, el servicio de la deuda, que también cada vez es más alto. Entonces el margen para la inversión se va reduciendo en los estados y en los municipios. No pueden mejorar los servicios porque no tienen dinero, y a lo que han recurrido los gobiernos es, bueno, pues al endeudamiento. Lo acabamos de ver en Baja California, ¿no? Llega la nueva gobernadora, Marina del Pilar, se encuentra con que pues no hay dinero que garantice el cubrir las obligaciones del gobierno y bueno, solicita un préstamo a corto plazo para salir del atolladero, porque pues ahí viene el pago de aguinaldos y todo lo que ya hemos visto en otros gobiernos que se ha detenido, y las protestas y todo lo demás, pues porque no, las finanzas públicas son deficitarias, son deficitarias. En ese sentido, yo pienso que este planteamiento de la oposición tiene que ver más con su, digamos, objetivos políticos en el corto plazo, ¿no? Que son el de tratar de mejorar su posición frente a las elecciones del año entrante. Hay 6 gubernaturas en disputa, y las del 24, las elecciones del 24, que tratarán de recuperar la mayoría en el Congreso y tal vez recuperar la presidencia de la República. Entonces, ellos obviamente nada les va a parecer suficiente, todo les va a parecer mal, criticable, y pues esa es la explicación de la postura de la oposición. A mí me parece que es una posición que no se sustenta. Si revisan verdaderamente el presupuesto, el equilibrio del presupuesto, tendrían que estar aplaudiendo la gestión económica de Andrés Manuel. Voy a dar algunos datos. Para Estados Unidos, para marzo del 21, en este momento tal vez sea mayor, la relación con respecto al Producto Interno Bruto del déficit de los Estados Unidos era del 115%. Se calculaba en ese entonces en 660,000 millones de dólares. ¿Qué es el déficit? El faltante. Lo que se excede en gastos con relación a lo que ingresa. El gobierno de Estados Unidos gastó más, o sea, de lo que ingresa, de lo que pudo recaudar, gastó 660,000 millones de dólares más. Su déficit comparado con el Producto Interno Bruto en términos de porcentaje es el 6% de su Producto Interno Bruto, que es una cantidad brutal. En España, el país que tiene el déficit más alto de la Unión Europea, España, el déficit es del 4.2% del Producto Interno Bruto, que también es brutal. Y el déficit de México en el 21, pandemia de por medio, es del 0.6% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Hasta hay una nota ahí, el Fondo Monetario Internacional dice que México está en el umbral del equilibrio, es decir, que no, que lo que ingresa es lo que se gasta. Bueno, en México no se está gastando de más, por lo menos no en las proporciones de otros países. Y a pesar de ello, se está haciendo una gran inversión, ahí están los datos de este presupuesto, en los programas sociales, lo que decía hace un rato Daniel, la entrega de recursos directamente a la población para mejorar, paliar los efectos de la crisis económica. En Estados Unidos también lo hubo.
¿no? Los cheques de $1,500, de $1,000 que le empezaron a llegar a todos los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Estén trabajando o no, les empezó a llegar una ayuda. Ahí están los 660,000 millones de dólares que se excedió el gobierno federal en su gasto. ¿Cómo se financia el déficit en el gasto público? Es decir, no se puede financiar con los impuestos porque ya fue lo que se recaudó. Entonces, las otras fuentes de financiamiento son el endeudamiento o la impresión de moneda. En México, la impresión de moneda no depende del gobierno, no puede imprimir moneda el gobierno. La imprime el Banco de México, que es un órgano autónomo. No le puede dar órdenes el presidente a el presidente del Banco de México de decirle, oye, necesito tantos miles de millones de pesos, echa a andar la maquinita de los billetes, como se hacía antes. Porque esto provoca inflación, devaluación y sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, no puede, constitucionalmente no puede el presidente de la República ordenar. ¿Qué otra le queda entonces al gobierno de México para financiar el déficit? La deuda. Y bueno, es muy poquito, 0.6% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Lo que en este momento las finanzas públicas del gobierno mexicano tienen como déficit, el 0.6% del Producto Interno Bruto. Frente a estos datos, yo me pregunto, bueno, ¿por qué la oposición está en esa posición, en esa postura, cuando debía estar aplaudiendo la responsabilidad fiscal con que el gobierno de la República está manejando los dineros del pueblo? Que ha sido una crítica que se le ha hecho a Andrés Manuel, ¿verdad? Por parte de algunos sectores. Incluso el porcentaje de la deuda del gobierno mexicano con relación al Producto Interno Bruto anda alrededor del 50%. En Estados Unidos supera el 100%, supera el 100%. ¿verdad? Y le dicen, bueno, tienes una deuda manejable, ¿por qué no pides prestado para impulsar el desarrollo económico? Lo que no toman en cuenta es que gracias a que las calificadoras, ¿verdad?, castigan con sus calificaciones al gobierno mexicano, que tiene un manejo impecable de sus finanzas públicas y debieran calificarlo muy bien, con AAA, lo califican mal. ¿Qué significa que te califiquen mal? Que quien te presta dinero te lo presta a intereses más altos. Al gobierno mexicano pedir $1 de deuda externa le cuesta 20 veces más que lo que le cuesta a Alemania, a Francia o a Estados Unidos. 20 veces más de impuestos. ¿Cómo está la calificación de los Estados Unidos? Con estos datos, con una deuda que supera el 100% de su Producto Interno Bruto, con un déficit de casi del 6% con relación al Producto Interno Bruto, una excelente calificación. ¿Quién entiende las calificadoras? ¿No? Evidentemente actúan con fines políticos de dominación. Yo quisiera hacer nada más un pequeño comentario y darle el aspecto político a la significación de dos cosas, ¿no? Por un lado, este presupuesto de ingresos que previamente fue aprobado en el mismo Congreso de la Unión, ahí sí hubo un debate grandísimo, hubo acusaciones mucho más señaladas. Y en el caso del presupuesto de egresos, que pues prácticamente sale sin ninguna modificación, se aprueba con esa mayoría los datos específicos que nos da Forbes para este presupuesto de egresos de 7 billones de pesos, es de 273 votos a favor, 214, y llamó la atención que nadie se abstuvo, ¿no? Pero para quienes hemos dado seguimiento desde el punto de vista político a la actuación de los partidos de oposición, encabezados por los empresarios que hemos conocido, y con los filántropos que conocemos también, que han estado detrás de las acciones que ha tomado el Partido de Revolución Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, pues están cerrando con broche de oro en cero de sus metas alcanzadas, porque pues ya ven que primeramente pensaban
hacer más daño en el proceso electoral de este año, en las gubernaturas, en el Congreso de la Unión. Algo rescataron en la Ciudad de México, pero fue un total fracaso. Luego se habían fijado también como meta el no permitir que avanzaran los presupuestos de ingresos y de egresos. Otro fracaso total. Pero de cualquier forma, yo creo que es importante, Armando, Daniel y Olga, pues mencionar cuando menos, darles un poco de voz a ellos en este programa en particular, porque ¿por qué y qué están diciendo después de que pierden de esta manera tan abrumadora por mayoría simple, esta tercera batalla que dieron en este año 2021? Miren, dicen los partidos políticos, y voy a dar los nombres de quienes así lo mencionaron, y voy a terminar con un último comentario. Dice: votamos en contra del presupuesto de egresos 2022 enviado por el Ejecutivo Federal porque, o sea, para conocer su opinión respecto a por qué no lo hacen, ¿verdad? Porque no atiende las necesidades reales de las y los mexicanos. Después de días y horas de intenso debate, Morena lo aprobó sin cambiarle ni una coma. Esto lo dijo el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. El PRI señaló que se dio la batalla por un presupuesto a la altura de los retos que enfrenta México, pero lamentablemente Morena no permitió el debate ni la construcción de acuerdos y calificaron el presupuesto de centralista y electorero. Mientras que el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que Morena le dio la espalda a las familias mexicanas para cumplir los caprichos presidenciales y demostraron su rostro insensible y autoritario. Hasta aquí las declaraciones que hicieron los directivos de los partidos después de esta elección. Pero hoy en la mañana, el presidente del PRI dijo que con lo que sucedió el pasado, hoy en la madrugada, ¿no? En el Congreso de la Unión, se cerraba definitivamente la posibilidad de que la oposición, de que el PRI vaya a votar el próximo año a favor de la reforma eléctrica. Y eso debería ser también motivo de un análisis, de un comentario, quizás más adelante, que sea lo hagamos mañana en el programa, en las actividades que tengamos con la gente de Morena, que nos hicieron el favor de invitarnos a estar presentes en una plática, en una charla, ahí junto con sus comités, con algunos de sus comités en Morena aquí en Ensenada. Vamos a hablar sobre la cuestión de la reforma eléctrica, pero esto pues viene a complicar todavía aún más el tema de la aprobación de una de las reformas más importantes que está planteando este sexenio federal. Y entonces, el hecho de que estén anunciando por parte de Marco Cortés, con esto también se sepultaba ya a la reforma eléctrica, a la reforma constitucional eléctrica, porque, pues, como lo estaba diciendo Rubén Moreira, van en bloque. Van en bloque, y el asunto es que están muy molestos porque, de acuerdo al PRI, o sea, y parece ser que Andrés Manuel López Obrador ha intentado acercarse ahí y ya les dijo que si no votaban a favor de esta reforma eléctrica, se iban a convertir todavía más, iban a demostrar más que eran salinistas, ¿sí? Bueno, pues según el PRI, según Rubén Moreira, su coordinador del PRI ahí en la Cámara de Diputados, pues Morena no permitió el debate ni la construcción de acuerdos, y por eso se va a dificultar todavía más el tema de la reforma eléctrica el próximo año. Nada más quería dejar asentados estos aspectos de carácter político, que yo creo que a lo mejor, Daniel, y sí, pensando ya que son las 10:24, a lo mejor te puedes hacer algún comentario. Sí, y nada más recordarles que tenemos un aspecto también muy particular de este presupuesto que nos gustaría conocer sus comentarios, que es el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y la amenaza, le podríamos decir así, de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, de que por el recorte que le hacen de 5,000 millones a su presupuesto que él solicitaba, dejándolo en poco más de 19,000 millones, pues no tienen recursos, dicen ellos, para realizar la consulta popular de marzo próximo de revocación o ratificación del mandato de López Obrador. Adelante, Daniel, por favor.
Bueno, este es uno de los puntos que amerita un análisis porque se conecta con lo que platicamos la semana pasada acerca de la necesidad de la reforma electoral. Tenemos un INE que le ha costado a la nación muchísimo dinero que le fue entregado precisamente porque el INE era o ha sido de alguna manera el eslabón entre el pasado de los procesos electorales y el presente de los procesos electorales. Finalmente no ha cambiado mucho el sistema electoral porque los integrantes del INE que originalmente eran ciudadanos, recordaremos que el INE era un INE que se decía que estaba ciudadanizado y que los que tomaban las decisiones, las cabezas del INE, los consejeros, no eran empleados públicos, sino ciudadanos. Finalmente se reformó para decir que sí, que son funcionarios públicos y que son consejeros que tienen el trato de funcionario público. Esa fue esa transición. Pero por supuesto que cuando ahora el Congreso de la Cámara de Diputados le mete tijera al presupuesto del INE y le recorta casi 5,000 pesos, casi 5,000 millones de pesos. Lorenzo Córdoba sale a protestar, a reclamar, a decir que va a ir a la Suprema Corte y ojalá que vaya a la Suprema Corte, ojalá que sea verdad que vaya y presente una controversia constitucional en la Corte contra el Congreso para ver qué dice la Corte. Una de las mejores cosas que pueden pasar en el mundo actual es ver cómo hay este juego de poderes, cómo no es una decisión completamente unilateral la que toma la Cámara o el Ejecutivo cuando dice que habrá casi 5,000 millones de pesos menos para el INE. Sospecho que no lo van a hacer. Sospecho que no lo van a hacer porque van a calcular, se van a dar cuenta en un análisis menos de escándalo, que si lo hacen, las probabilidades de que la Corte les dé palo son altas. Porque me parece que si llegara una demanda del INE, de los representantes del INE a la Suprema Corte, me parece que esta sería desechada porque implica impugnar una facultad soberana de la Cámara de Diputados. Cuando la Cámara dice, este es el presupuesto, este es el dinero que va para acá, este va para allá, este no, este sí, que es lo que acaba de hacer hace unas cuantas horas, ese es un acto de soberanía, es un acto soberano. Y la Corte, los jueces en general, no están facultados. Es una doctrina constitucional que ya se empieza a perfilar con detenimiento en el sistema de justicia mexicano. Me parece que si hubiera una demanda en ese sentido, la Corte diría, no puedo intervenir. La resolución de la Cámara es un acto soberano en lo que concierne a la determinación de los montos de recursos que destina a uno u otro propósito. Pero ojalá que el INE cumpliera, que Lorenzo Córdoba cumpliera eso de vamos a la Suprema Corte a demandar que nos den esos 5,000 millones de pesos que queremos para hacer la reforma. Y yo estaría muy interesado en ver una demanda de ese tipo y mi augurio profesional jurídico es que la Corte diría, tal vez diría se desecha de plano y no le daría curso, o le daría curso y posteriormente, unos meses después, dictaría una sentencia con mayor análisis donde terminaría diciendo la asignación de montos económicos a uno u otro propósito es un acto de soberanía que no puede transferirse de la Cámara de Diputados a la Suprema Corte. No es una cuestión jurídica decidir hacia dónde va el dinero, es una cuestión presupuestaria que decide soberanamente la Cámara de Diputados. A mí me parece que pasaría eso. Ojalá que Lorenzo Córdoba cumpla su
su especie de amenaza de llevar el caso a la corte. Pues eso diría por el momento. Daniel, nada más, dejé en pantalla esta imagen que quiero señalar, quiero destacar que es del propio Instituto Nacional Electoral. Sí. Ustedes están viendo esta imagen. Esta declaración y este vaticinio del Instituto sobre el presupuesto 2022 es de junio de este año. Y si ustedes se fijan, ellos estaban considerando que se les podía dar un recorte de 36%, del 36%, una petición original que permitiría a ellos manejar una disminución de 7.254 millones de pesos. Pero ellos decían que con 13.084.17 millones de pesos, sin tomar en cuenta la consulta popular y la revocación de mandato en el 2022, ¿sí? se podían manejar ese presupuesto, y ellos decían, bueno, si va la revocación de mandato y la consulta, tendríamos entonces que presupuestar 5.743 millones de pesos más. Si ustedes entonces suman esos 13 millones más esos 5 millones, estamos hablando entonces que para junio de este año, el INE decía que con 19,000 millones de pesos podía sacar adelante su presupuesto, ¿sí? Con revocación de mandato y con la consulta popular. ¿Qué está pasando ahora en el INE? Que dicen, bueno, con un presupuesto de 19,000 millones de pesos no nos alcanza para sacar la revocación de mandato. O sea, esto es muy interesante porque el mismo INE se está contradiciendo en su presupuesto, en su primer acercamiento de lo que podía manejarse de presupuesto para el 22 y lo que finalmente, sí, se les aprueban más de 19,000 millones de pesos de presupuesto que, de acuerdo a este dato, lo que estamos viendo en pantalla, sí les alcanza para tener la revocación de mandato e incluso una consulta popular, ¿sí? Si se le sumaban entonces esos 5.743 millones de pesos. No deja de ser interesante este dato del propio INE. Bien. Armando. Pues muy interesante la información, no la conocía. Sí, ahí está. Pero, la verdad es que ya hice la captura de pantalla para que no se me pierda. Ahí va, te lo voy a poner otra vez para que lo veas. Ya lo hice. Ya, ok, gracias. Sí. Porque sí, es muy interesante y de nueva cuenta, lo voy a volver a poner. Voy a estar de nueva cuenta ahí. Quedó por arriba, pedían poco más, pensaban que iba a quedar en 13 millones y quedó en 19. Y aquí está la fuente, si lo alcanzan a ver, ahí dice INE, es información del INE, y aquí está muy claro, sin consulta popular y revocación de mandato, el INE contempla que el presupuesto para 2022 sea de 13.084 millones de pesos. Bueno, pero si nos autorizan el dinero de revocación de mandato y consulta, serían 5.743 millones de pesos más. O sea, estamos hablando entonces de 19 millones, que es lo que le autorizan finalmente. ¿Qué sucede? Que ahora es insuficiente. Este dato, insisto, es muy relevante y nos llena de enorme incertidumbre que qué es lo que está pasando en el INE, qué es lo que está sucediendo entre unos 6 meses después, que las cosas ya no salen de acuerdo a lo que originalmente estaba contemplando el INE. Pues mira, yo no tengo incertidumbre, más bien tengo la certidumbre de que con esto se demuestra que el INE está jugando no el papel de árbitro, sino de un jugador más en el lado de la oposición. Así es. Porque todo el discurso de la oposición va en el sentido de influir en las políticas públicas a través de influir en el presupuesto. Y como el presupuesto no fue de su agrado, no, como dicen ellos, no se le quiso modificar ni una coma, pues entonces están muy indignados, ¿no? Y entonces dicen, pues ya se murió, es la palabra que expresaron. Está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel. Está muerta porque si había alguna posibilidad de que algunos diputados la apoyaran, estaba en función de que este presupuesto se modificara. ¿Y eso qué es
¿qué significa o cómo lo podemos llamar en palabras llanas? Pues era un vil chantaje. Era un vil chantaje. Te estoy ofreciendo apoyar tu reforma eléctrica a cambio de que me permitas pegarle una mordida al presupuesto. Porque la verdad era eso. ¿Qué buscaba el PRI? ¿Qué buscaba el PAN? ¿Qué buscaban con todo esto? Que los estados tuviesen mucho más recursos, porque los pocos estados que les quedan, pues son sus bastiones electorales que tratan de conservar y que probablemente pierdan el próximo año. Estaban esperanzados o estaban buscando que sus gobernadores actuales tuviesen todavía una mayor cantidad de recursos, pues para hacer lo que siempre han hecho en las campañas electorales, utilizar los fondos públicos para tratar de imponerse en la elección. No les funcionó, no se lograron los aumentos que ellos querían. Pero aparte también querían negociar. Nos vemos, compañero. Sí, perdón, sí, ya estoy viendo. Daniel, muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros. ¿Algún comentario final que quieras hacer? Nada, nomás despedirme porque ya me voy. Y ahí les dejo mi reputación para que le hagan pedazos. Que tengan muy buen día, Daniel. Hasta luego, gracias. Adelante, a cumplir con tus obligaciones de abogado. Adelante. Oye, nada más que quiero Armando, porque aquí estoy de nueva cuenta, voy a compartir el origen de la gráfica que acabo de compartir, que estamos compartiendo. Si se fijan, es la página oficial del INE. Y me equivoqué. Esto se presentó y se publicó el 24 de agosto del 2021. Ni siquiera fue junio, perdón. Fue el 24 de junio. Es la página oficial del INE. Y aquí dice, el monto total que el INE solicitará a la Cámara de Diputados y Diputadas con el presupuesto del 22, 36% menor al 21. Y aquí está. La gráfica que acabamos de mencionar hace rato, aquí está. Está publicada. Aquí dice lo que van a solicitar. Y aquí claramente dice, ¿sí? Si metemos la revocación de mandato y la consulta popular, le aumentamos 5,743.57 millones de pesos más, que son poco más de 19,000 millones. ¿Cuál es entonces el origen de un cambio tan dramático, ¿sí? En la posición de que no nos alcanza, cuando en agosto 24, y de nueva cuenta quiero mostrar la fecha, decían nos estaban que diciendo otra cosa. Bien, perdón, Armando, síguele, por favor. Bien, decía yo entonces que me queda pues muy claro, ¿no? Cómo es que el manejo del político de la oposición y junto con ella del INE, pues claramente marcan una tendencia, una postura. Buscaron tratar de influir en el presupuesto y para eso se valieron de todo. La oposición con el chantaje de la reforma eléctrica, que hubiese sido, la verdad, una ingenuidad del tamaño del mundo, si Morena y el gobierno hubieran dicho, bueno, pues en aras de que se apruebe la reforma eléctrica, pues vamos concediéndoles, pues iba a resultar que les iban a conceder y el día de la votación de la reforma eléctrica iban a votar como ellos quieren votar, porque no es un problema de unos pesos más, unos pesos menos. Es un problema de definición ideológica, política, muy, muy clara, esto de la reforma eléctrica, porque ya en el PRI, por más que el presidente diga a quién prefieres, a Lázaro Cárdenas o a Salinas, el PRI ya tiene mucho tiempo que dijo Salinas. Sí. Y ya los cardenistas dentro del PRI son una especie en extinción, si no es que ya se extinguió por completo. Desde el 88 se le salió la mayor parte de ellos, con el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Cárdenas, se le salieron al PRI esa corriente, ya quedaron prácticamente sin ellos. Son contados, si es que existen, ¿verdad? Quienes pudieran tener por ahí algunas reservas nacionalistas todavía en su bagaje ideológico. En ese sentido, pues son patadas de ahogado, son berrinches del niño que no lo quisieron comprar su paleta de dulce y se tira al piso, patalea y reniega y hace drama. Así está la oposición ahorita, francamente. Entonces, no me preocupa mucho lo que dicen con respecto a la reforma energética y ellos van a votar en contra. Si no se alcanza la mayoría constitucional, ¿calificada? Para poder hacer, la mayoría calificada para hacer el cambio de la Constitución, pues
yo escuché por ahí decir a López Obrador, tenemos un plan B, no he dicho cuál es. Tenemos un plan B, bueno, pues van a tener que buscar otra forma de poder sacar adelante este propósito de recuperar la soberanía energética por el momento. Y bueno, preparará las condiciones, la gente verá cómo están las cosas y preparar las condiciones para que en la elección del 2024, ¿verdad? Pueda ampliarse la coalición progresista, voy a llamarle así, de tal suerte que pueda contar con mayoría absoluta en la siguiente Cámara de Diputados. Que no es una cosa fácil, pero que bueno, son digamos, los retos de la política en nuestro país. O sea que tú consideras, Armando, que no va a haber de dónde sacar los 56 votos faltantes para la reforma constitucional eléctrica. No diría que no de manera tan tajante, ¿no? Que no va a haber. Yo la veo sumamente complicada. Así lo veo yo, sumamente complicada. Siguiendo con esto, ¿qué piensas tú de que se haya propuesto que el debate se prolongue hasta abril? Yo creo que es ganar un poco de tiempo, ¿no? Con el propósito de, pues, tratar de lograr esa mayoría calificada. Vamos a ver si se puede lograr. Es un trabajo de operación política muy fino, muy, que requiere de mucha estrategia, de mucha inteligencia para poderse lograr. Habría que ver, yo no tengo la información, que seguramente sí deben tener los líderes parlamentarios de Morena, el propio gobierno, ¿no? La Secretaría de Gobernación, como para tener un perfil ideológico de todos los diputados en la Cámara pertenecientes al PRI o al PAN y ver cuáles, de acuerdo con ese perfil, pudieran estar más propensos a respaldar una iniciativa de esta naturaleza. Porque miren, el tema, una cosa es el presupuesto y otra cosa totalmente distinta es la reforma eléctrica. Siendo honestos, así en el sentido estricto de la palabra, este discurso del diputado que dijo que estaba muerta porque no habían querido cambiar ni una coma, pues es poner dos cosas totalmente distintas en el mismo saco, ¿no? ¿Qué tiene que ver el presupuesto con la reforma eléctrica? Son dos cosas distintas, tienen dos propósitos totalmente distintos. Debieran de analizarse cada una en particular y tomar una decisión diferenciada. Puedo no estar de acuerdo con el presupuesto, pero que eso no me influya para ver si, o sea, porque no me concedieron esto acá, a pesar de que estoy a favor de la reforma eléctrica, ¿voy a votar en contra de ella? ¿No? O sea, esa es la cuestión. Entonces, yo lo que veo es que sí es muy complicado. Así con la información limitada que yo tengo de la composición de los grupos parlamentarios. Y luego ve uno los videos de los debates y dices, pues es que con estos diputados está cañón, ¿no? Está difícil hacerlos entrar en razón, porque son gente, o sea, sus razonamientos y argumentos políticos son muy superficiales, más viscerales que racionales. Entonces, en esas condiciones es muy, muy complicado poder lograr estas cosas. Sí. Vaya, serían otros estímulos los que los obligaran, los que los llevaran a votar a favor de la reforma eléctrica. Algún huesito, alguna posibilidad de algo, que son también recursos que luego se usan en la política, con los que yo no estoy de acuerdo, desde luego. Claro. Oye, Armando, sería muy interesante quizás para poder encontrar una respuesta quizás un poquito más lógica, más certera, del por qué actúan así. Porque lo que yo acabo de leer de cuáles son sus posiciones después de que no pudieron sacar adelante, cuando menos una abstención en la votación. Sacaron 3 abstenciones en el presupuesto de ingresos o de egresos. Porque el de egresos dicen que fue, según Forbes dice que 0, pero bueno, en fin, si son 3. 3 no de hay Movimiento problema. Ciudadano. Bueno, es que habría que leer, Armando, un trabajo de Álvaro Delgado que publicó hoy en la mañana, muy interesante, de un Twitter, que a lo mejor ya conocen de este Twitter, que una reunión que tuvo y una charla que tuvo
Claudio X González Guajardo con los presidentes de los tres partidos. Y en donde hace unos señalamientos muy interesantes de que los mexicanos, y tampoco ellos mismos, ningún mexicano debería de sentir asco por el pasado de cómo han actuado estos tres partidos en la vida política, económica, cultural y social de este país. Se descarta él también como candidato presidencial en esa conversación, pero por otro lado los invita a consolidar la alianza porque que tienen junto con estos tres partidos, junto con este grupo empresarial o proempresarial o representante de grandes compañías transnacionales, porque esa unidad es fundamental de que ninguno de los actores políticos partidistas deben de buscar de alguna forma tener algún tipo de negociación con Morena y sus propuestas, con el presidente de la República, en virtud de que cualquier debilidad que se encuentre en estos partidos podría provocar la derrota amplia de esta coalición en los procesos del próximo año, los procesos electorales del próximo año, en sus metas conjuntas de obstruir, de tratar de echar abajo, por ejemplo, iniciativas como la de la reforma eléctrica en abril del próximo año y la presidencial, porque ven que cualquier debilidad en esta agrupación va a provocar la derrota del grupo. ¿Por qué? Porque finalmente Morena lo están viendo así, igual lo acaba hace algunos días lo dijo Marco Cortés, ahora le toca a Claudio X González Guajardo decir que existe una enorme debilidad de la coalición ante Morena y sus candidatos y que cualquier error o cualquier intento de negociación para tratar de recibir algún tipo de dádiva o de acuerdo con Morena y con el presidente de la República generaría rápidamente, ¿sí?, derrotas fundamentales en temas que son para ellos así prioritarios en el proceso 22, en el proceso 23 y en el proceso 24, los procesos electorales. Así que esa entrevista, este trabajo de Álvaro Delgado creo que es fundamental también para ver por qué están haciendo los máximos intentos desde Claudio X González y este señor de Hoyos para tratar de evitar cualquier fisura, ¿sí?, en estos tres partidos. Así nada más lo quería mencionar también de paso porque ahí está presente también ya ese espíritu derrotista del propio Claudio X González. Sí, es que los datos y las evidencias de que se dispone, seguramente ellos tendrán más datos, ¿no?, para basar sus conclusiones, apuntan hacia una nueva derrota de la oposición en el 2024. Varios analistas han estado analizando desde diversas perspectivas el tema y pues coinciden en señalar primero que requerirían una situación extraordinaria que pudiese incrementar en algo las posibilidades de la oposición para recuperar la presidencia de la República. Entre ellas, la candidatura, la figura que pudiese encabezar a la oposición en esta contienda. Si es el señor Anaya, como él mismo lo menciona, pues francamente están en el hoyo, no tienen nada que hacer. Bueno, y empieza a buscar, ¿no?, qué personalidades. Si es este señor Claudio X González, que no lo creo, él mismo ha dicho que él no. Sí, pues también, porque pues no se caracteriza por ser un líder muy carismático o vinculado a las masas. El señor de Frena pues ya demostró su capacidad de movilización. Pues Gustavo de Hoyos es un personaje medio gris, ¿no? No tiene ninguna ni trayectoria política,
ni tampoco, digamos, un trabajo de bases. Sería un poco como Mitt, ¿no? Sí, no es el caso de Maquillo, ¿verdad? Que sale directamente como candidato del sector empresarial, pero pues es un hombre que tiene carisma. Oye, hermano. Y además, encabezaba movimientos, ¿no? Encabezaba movimientos, se caracterizaba por tener una postura de mayor roce con la gente y de contacto. Claro, era populachero, vamos a llamarlo así, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de Maru Campos? Ayer estábamos platicando precisamente de la gobernadora de Partido Nacional allá en Chihuahua. A la de Chihuahua. ¿Cómo ves? No lo veo, fíjate. Tendrían que hacer un trabajo de inflación, si la inflan, ¿no? De mucho más tiempo. Pues acuérdate, mira, Peña Nieto con otras características, porque la señora Campos la conozco poco, pero bueno, digamos que ni en su, o sea, su discurso, su trayectoria política, su lenguaje corporal, su solidez ideológica, francamente le veo muy poco. Peña Nieto pues tenía algunas cualidades, ¿no? Aprendió bien a hablar y a sus gestos y sus discursos podían parecer convincentes en un momento dado. Y le presentaron de esposa a una actriz triunfadora, ¿no? De una telenovela. Sí, y duraron más de 6 años en crear esa imagen. Así es. ¿No? Esta señora tiene 2 años. No creo que pudiera ganar, pero a lo mejor podría darles más votos, mejores resultados. Pues quién sabe, tal vez. Sí. Hay que ver cuál va a ser su desempeño al frente de la gubernatura de Chihuahua, que es un tirito no fácil de llevar adelante. Hay que ver, ¿verdad? Yo no conozco sus antecedentes políticos, cuál haya sido su desempeño. No, tiene la manchota de la corrupción que fue vinculada a Proceso, pero junto a todos los demás contrincantes que puede tener, es la que tiene la cola menos larga. O sea, a ella la están acusando por 10 millones de pesos y puede salir hasta exonerada. También depende de qué vaya a suceder con el caso de César Duarte, ¿no? Que el exgobernador que supuestamente fue quien le dio esos 10 millones y que ya está a punto de ser exonerado, de ser exiliado y regresar a hacer frente a la justicia. Vamos a ver qué pasa con ese caso. Entonces, yo creo que ahí hay muchos problemas. Y miren, hay ahí todavía muchos expedientes abiertos que van en contra del proyecto de la oposición. Porque a lo mejor algunas de las personalidades que pudieran, digamos, figurar, pues a lo mejor prefieren bajar la cabeza porque tienen cola que les pisen y no vaya a ser que les empiecen a hurgar y a sacar sus trapitos al sol, ¿no? Entonces, es complicado para ellos. Sí. Estoy imaginándome, por ejemplo, a la esposa de Calderón, que le ha ido re mal, por cierto, allí en la Cámara de Diputados, ¿no? Tiro por viaje, sube a la tribuna y cantinflea. Bueno, ajá, entonces, pero además todo lo que tiene detrás de sí, bueno, pues simplemente anda cargando con la sombra de lo que fue, de la fama del marido, ya le resta, ¿no? Posibilidades. Claro. Y aunque ella no lo haya hecho directamente, pues lo permite y se benefició de ello, ¿no? En el aspecto económico. Y siempre va a ser un factor que va a estar ahí presente, ¿no? Y bueno, si hacemos el análisis de todas las personas, yo no encuentro a alguien así que pudiese. Lorenzo Córdoba, híjole, pues ya está muy quemado ya. No, pues es que toda su exposición pública, en vez de aumentarle sus bonos, le resta, ¿no? La mayor parte de la gente piensa simplemente el hecho de haberse negado a bajar el sueldo, ¿no? Lo puso ya contra la gente. Entonces, no es una persona que pudiese en un momento determinado concitar el respaldo de amplios sectores de la población. ¿Quién más? Híjole, no sé, yo en un momento pensé en el otro presidente, en este caso del INE, ¿no? De José Woldenberg, que de repente, bueno, pues se abrió a favor de todos estos grupos.
pues esa podría ser una personalidad, porque tiene un cierto prestigio, ¿no? Tanto académico como político, fue el dirigente del INE en un tiempo, pero habrá que ver si está dispuesto a correr el riesgo, ¿no? Oye, yo voy a mencionar a alguien que a lo mejor es muy polémico, a lo mejor ni impensable para muchos, gente de Morena en este momento, pero ¿qué tal si Ricardo Monreal se va como candidato también de la oposición? No hay que desecharlo, o como un candidato, ¿cómo les dicen? Independiente, un candidato ciudadano o algo así. Tendría que ser con el bloque, con el bloque opositor. Lo que pasa es que para poder ganar la presidencia de la República requeriría necesariamente adherirse a algún partido. Podría ser el Movimiento Ciudadano, pero los otros tres tratarían luego de plegarse, viendo la posibilidad de derrotar a Morena, ¿no? Pero, a ver, ¿hasta dónde? Realmente Monreal tiene posibilidades incluso al interior de Morena. Sí, no, claro. Al interior de Morena, como que a Monreal ya lo besó el diablo. Ya no. Exactamente. Y entonces dicen, Armando, que la única figura política importante de Morena que pudiera causar una escisión fuerte sería Ebrard. Así es. Sí, porque ha tenido un desempeño muy bueno en los cargos que ha tenido. Cuando fue jefe del Distrito Federal, pues estuvo catalogado como, creo que el mejor alcalde del mundo en un momento dado, en estos... Sí, pero también Claudia... Yo a veces no me creo eso, porque por ejemplo ahorita tenemos también Claudia es la mejor alcalde del mundo y lo fue López Obrador. Pero también de repente salía que Jaime Bonilla, el primer gobernador de México, o el presidente municipal de Ensenada, el mejor presidente de México, o sea, cosas que dices... por eso te digo, ¿no? Por eso te digo, no son así como... No patitos. Pues yo precisamente por eso menciono a Monreal, Armando, porque yo realmente considero que está muerto en Morena, no tiene ninguna posibilidad en Morena. Yo, la verdad, siento que también, como dicen ustedes, ya lo besó el diablo y no creo que exista grupo que lo vaya a respaldar ya en una contienda ya interna. A lo mejor sí tiene todavía por ahí gente que lo va a seguir, pero es evidente que el presidente de la República ya lo tiene ahí marcado y lo tiene aparte, lo tiene observado, lo está observando. Entonces, Ricardo Monreal para la oposición, y pensando en esto, y en el mismo tuit, en esta misma trabajo que publica el día de hoy Álvaro Delgado, menciona y se insiste que para Claudia X González, lo principal es sacar a López Obrador y a Morena de la presidencia de la República. Y si eso representa tener que unirse a un traidor como Ricardo Monreal, cuidado, porque en un momento determinado, y conocemos a Ricardo Monreal, sabemos que no le haría el fuchi, sí. como dice Claudio, no que no nos dé asco PRIAN. Pero Ricardo Monreal está como el dicho de los borrachos, no hay borracho que coma lumbre. Y yo creo que Ricardo Monreal tiene bien calculada la posibilidad real de ganar o perder en la oposición, y sabe que hoy por hoy no tiene ninguna posibilidad de quien se postule por la oposición. ¿Qué es lo que puede lograr? Puede lograr, si es una buena candidatura, que tenga más votos la oposición de los que pudo haber tenido con otro, y entonces crear una fuerza política parlamentaria mayor. Es lo único lo que podrían calcular. Y ahí lo que iría de por medio no sería la presidencia, que ganara la presidencia, sino las ventajas económicas y políticas que le pudiera redituar una candidatura así. A lo mejor ya en corto, pues no llega al poder, pero el poder llega a él, ¿verdad? Y sale ganando en términos metálicos, ¿verdad? En términos metálicos, y de crear una fuerza política donde ante el descabezamiento, la falta de liderazgos en los partidos políticos, se convirtiera en el líder de la oposición, pero pasaría en automático a ser el líder de la oposición al movimiento que va ascendiendo.
Y eso también lo colocaría en una situación, ya ahora sí que para la historia de gran desventaja personal. Entonces creo que Ricardo Monreal ya llegó a ser senador, un líder parlamentario muy importante, y no, a la hora de la hora, no se va a atrever a romper con Morena, porque pues buscará en todo caso con quien quede una alianza para llegar, una alianza político interna, ¿verdad? Para llegar a una posición de gabinete. Sí, habrá que ver si cumple su dicho de que él, sea como sea, va a aparecer en la boleta electoral a la presidencia de la República. Eso es lo que finalmente a mí me llama la atención. Y bueno, o sea, conociendo cómo es, pues podríamos verlo independiente, muy difícil, sí, pero sí haciéndole el coqueteo muy fuerte al PRD, al PAN y al PRI. Ahorita el debate en Morena está, hoy, en este momento, yo lo veo Brad Claudia. Ahí es por donde se está definiendo más, ¿no? Yo quiero nada más la oportunidad. Creo que cometí un error y quiero, ¿cómo se dice? Fe de rata. Sí, en efecto, Javier, son 7,088,000 millones de pesos. Creo que yo hablé de 8,000. Son 7,088,000 millones de pesos, lo que representa en términos reales para el presupuesto 2022 un 8.6% arriba de lo aprobado en 2021, y se prevé un déficit presupuestario de 875,000 millones. Y no quisiera que cerramos el programa sin regresar a un punto del presupuesto, Armando, de que me gustaría tu opinión, porque dices, bueno, se habla de este déficit y de dónde salen los recursos, en dónde, si están planteando también que no va a haber incremento de los impuestos existentes ni se crearán nuevos impuestos. Uno de los puntos que destacaron en la ley de ingresos es el hecho de que se va a hacer una reforma importante en el sistema fiscal, no para crear impuestos, sino para simplificarle el procedimiento de cobro de impuestos. Y están hablando de que se espera una recaudación importante de pequeños y medianos contribuyentes, que no les resultará gravoso a ellos, porque lo que les van a ayudar desde Hacienda es a las personas que tienen ingresos superiores a 3.5 millones de pesos anuales en adelante, ¿verdad? Pero que quedan en pequeño y mediano. Eso está muy interesante. Les van a ayudar a que sea de la manera más simple posible. Hay mucha gente, Armando, que estamos dispuestos a pagar los impuestos, pero se nos dificulta a veces los procedimientos de pago, y lo que te ibas a ahorrar, ¿verdad?, entregando al fisco, y la devolución que a veces te hace el fisco, pues lo pierdes porque se van con los contadores que la gente tiene que contratar. Y aquí dicen, no se va a contratar a contadores, entonces la gente va a pagar al fisco, y los que tengan que recibir excedente de pago que hicieron, lo van a recibir. La reforma también contempla que se recibirá en menos de 5 días o 5 días máximo, ¿no? Para recibir los excedentes que pagaste de impuestos y que te los tiene que regresar a Hacienda. Entonces, están haciendo una apuesta por ahí, y no sé si sonaría así como utópico, pero no cuando ya ves que la recaudación mayor que hubo en plena pandemia no solo fue porque se le cobró a los que nunca pagaban, hubo un incremento real de pago de impuestos de los pequeños, medianos contribuyentes, porque hubo también, contra todo lo esperado, no se cayó la compra, el mercado. La gente siguió adquiriendo bienes, productos, y creció de manera importante el ingreso por el pago del IVA. Entonces creo que se puede lograr, quiero tu opinión, se puede lograr también por ahí un ingreso importante. Sí, bueno, lo que pasa es de que
uno de los retos más grandes que tiene la Hacienda mexicana es aumentar la base de contribuyentes, la base de contribuyentes, que no es lo mismo que la base gravable, ¿no? Es la base de contribuyentes. Hay mucha informalidad, mucha elusión y evasión de impuestos. Si comparamos con la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, que es esta organización de los países con las economías más grandes en términos de su Producto Interno Bruto, del que México forma parte, el porcentaje, el promedio de recaudación en términos de porcentaje de los países de la OCDE es de alrededor del 30%, ¿no? Es decir, que del total del Producto Interno Bruto de esos países, como el 30% es el que recauda el Estado para su gasto político, su gasto fiscal. En México andamos en el 16 en promedio, estamos como a la mitad. Entonces, hay un margen. Yo no digo que lleguemos al 30, pero hay un margen de 14 puntos en donde se puede incrementar la recaudación. Y creo que esta medida que tú mencionas va en esa dirección, aumentar la base de contribuyentes para permitir que más personas paguen impuestos y que los que tienen que pagarlos paguen por supuesto, como ha venido sucediendo. Y eso le va a permitir tener al Estado un mayor margen de maniobra para el gasto público. Digamos que es importante esta medida, no constituye todavía una reforma fiscal profunda, pero es un asomo de reforma fiscal y que habrá que ver cuál es la consecuencia, el resultado que tiene, porque estas medidas muchas veces pues, se tienen que, digamos, evaluar a la luz de los resultados. Ojalá y sí, digamos, dentro de un año estemos haciendo este balance, ¿verdad?, de cómo le fue al Estado con la nueva reforma, con estas reformas tributarias, y si efectivamente se logró incrementar la recaudación. De acuerdo con esta ley de ingresos, la que se aprobó recientemente también, se estima un incremento en la recaudación del gobierno, que obviamente tiene que ver con el hecho de que también hay una estimación de crecimiento económico de alrededor del 4 y tantos por ciento. Arribita del 4%, sí. Ajá, de tal manera que, bueno, pues si hay un incremento en la economía, porque ese incremento del 4% es con relación a cómo vamos a terminar el 21. O sea, el incremento del PIB es en relación con el año anterior. Sí. Entonces este año vamos a crecer alrededor del 6%. Bueno, pues aparte de esto, el año que entra un 4% sobre eso, ¿no? Y entonces eso significa pues que va a haber más ingresos en el fisco, ¿no? Bueno, habrá que ver de ese incremento qué porcentaje le va a corresponder a el efecto de esta medida de facilitar el pago de los impuestos. La verdad que sí tiene importancia, ¿eh? Yo pago impuestos y yo tengo ya tiempo que no uso contadores. Tuve que aprender a hacer mis declaraciones de impuestos para evitarme el pago de los contadores. Sí, pues a veces meto la pata, pero pues así se aprende, ¿no? Echando a perder se aprende. Pero me refiero a que es complicado. Hasta hace unos cuantos años tenía que hacer 3 declaraciones mensualmente. 3 tenía yo que hacer. La declaración federal, la declaración estatal y había una especial que se hacía por este impuesto que desapareció, hombre. El impuesto... era un impuesto que había, que inventó Salinas. ¿Cómo se llama? Lo inventó, creo que Peña Nieto, ¿no? Y era complicado. Simplemente tenía que dedicar, no sé, toda una tarde, todo un día para hacer mis declaraciones de impuestos. Bueno, ahora ya nada más, afortunadamente,
era la declaración de las operaciones con terceros, que se llamaba. Okay. ¿No? ¿Los depósitos en efectivo o operaciones con terceros? Operaciones con terceros. Tenías que presentar una declaración informativa. O sea, a quién le habías comprado y cuánto IVA te habían cobrado. Ah, sí, lo hacían para cruzar la información, ¿verdad? Exacto. Ahora ya no hace presente esa información, porque ya ahora con el sistema que hay, ya haces tu declaración mensual, ¿no? Ordinaria, la normal, y ya el sistema te calcula todo eso, ya no lo tienes que hacer. Ah, excelente, pero sigo haciendo dos, la federal y la estatal. Y la federal se ha ido simplificando bastante, y entonces ya dedico, ¿qué? 15, 20 minutos en hacer mi declaración del mes, ¿no? Antes le dedicaba toda una tarde, todo un día para hacer las 3. Ahora en media hora ya hice mis declaraciones, ¿no? Fíjate, imagínate tú las personas de unas tiendas de abarrotes o gente que no tiene estudios, pero sí tiene un negocio que le da ganancias suficientes como para entrar a un rango de contribuyentes que le complica más la declaración, ¿no? Y entonces, facilitar la declaración de impuestos, pues estimula que la gente pague, ¿no? Estimula que la gente pague. Y aparte también, bueno, si tú ves que en el gobierno ya no se derrocha dinero como antes, pues uno dice, bueno, pues tengo la garantía de que lo que pago de mis impuestos por lo menos se va a aplicar en beneficio propio, ¿no? Los que reciben sus pensiones, los que están viendo que hay obras importantes, porque hemos hablado de las grandes obras, pero si juntamos las pequeñas obras que se están haciendo en todo el país con recursos federales, es un dineral. Estaba leyendo yo, por ejemplo, que en Tijuana está programado, probablemente el año que viene se ejecute, construir un segundo piso en Tijuana que va a sacar todo el tráfico de la mesa de Otay hasta la salida a Rosarito. De tal manera que lo que se hace ahorita en 30, 40 y hasta 1 hora o más cuando hay tráfico, lo vas a hacer en 10 minutos. De la zona del aeropuerto a la carretera Ensenada, los que viajan en avión, ya no van a tener que cruzar toda la ciudad, van a agarrar el segundo piso y directito desde el aeropuerto hasta la salida a Ensenada, ¿no? Es una obra que originalmente Kiko Vega la presupuestó y la anunció como parte de sus obras de estos contratos de asociación en participación pública-privada, las famosas APPs. Jaime Bonilla intentó de nueva cuenta aplicarla bajo ese criterio y tengo entendido, el manifiesto de impacto ambiental ya está aprobado efectivamente, Armando, ese yo ya lo tengo checado, ya está aprobada ambientalmente esa obra y parece ser que se está buscando la forma de que lo haga directamente una entidad pública, que no la haga una entidad privada. Si es así, todavía mejor, todavía mejor. Sí, claro. Efectivamente, uno paga impuestos, mi estimado Armando. Quizás la aspiración máxima que tiene el ciudadano común es que tenga servicios públicos, unos servicios públicos muy a la mano, de buena calidad. Bueno, con calidad, cuando menos, con calidad. Y eso tiene que ver también, definitivamente, con algo que, a final de cuentas, es sumamente importante, el hecho de que finalmente los ciudadanos tengan la facilidad de hacer el pago de los impuestos, así tan fácil como cuando vas a un mercado y te descuentan el impuesto al valor agregado, ya te lo incluyen y ya directamente, pues tú ya cumpliste con esa obligación. Ojalá sí fuera finalmente una reforma fiscal en este país, pero bueno. Armando, ¿algún otro comentario que quieras hacer? Porque ya son las 11 de la mañana con 15. Sí, pues solamente mencionar pues lo que planteé al principio, de que me parece que este presupuesto es un presupuesto muy equilibrado en términos de que no va a provocar presiones o tensiones adicionales a los indicadores macroeconómicos. El único indicador macroeconómico que está haciendo un poquito de ruido es el tema de la inflación, pero tiene sus orígenes no tanto en la política económica del gobierno, sino en la circunstancia internacional. Así es. Con el parón de la economía, escasearon los productos de las empresas y cuando un bien escasea en el mercado, aumenta de precio. No, y la economía de Estados Unidos todavía no arranca bien, Armando. Todavía Estados Unidos tiene problemas. Y entonces, el tema de la inflación es un tema común prácticamente a todos los países del mundo, ¿no?
Sí. Por lo menos los que estamos en este sistema de economía de mercado. Sí. Yo nada más quiero hacer dos comentarios, Armando, rápidamente. El hecho de que, bueno, estoy de acuerdo contigo, la oposición estuvo chantajeando a ver si daban más recursos para los estados que todavía gobiernan y que muchos de ellos, de los 6 que están en contienda en 2022, pues calculan que si mucho uno lo conservará, ¿no? Pero creo que lo importante es que no ha dejado la oposición de quitar el dedo del renglón, pese a que no le resulta, de no darle recursos a las obras fundamentales del gobierno, porque el recorte que pedían de los 190,000 millones de pesos al presupuesto, pues iba fundamentalmente para las obras emblemáticas de este gobierno de la Cuarta Transformación, que por otra parte pues ha generado una cantidad importante de empleos y que pues es obvio que no lo iban a detener, no es el momento de tener obras tan grandes como el aeropuerto, Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, ¿no? Pero me parece, ese es el primer comentario. El segundo, nomás para ponerle números a todo lo que tú estuviste diciendo ahorita sobre cómo se ha incrementado la recaudación fiscal, y contrastarlo con los pronósticos que hacía la oposición en campaña en 2018, como lo hizo en 2012 y en 2006, de la amenaza que era López Obrador para México, y si López Obrador ganaba, México se iba a hundir en las deudas y se iba a caer la economía y la inflación se iba a ir hasta las nubes, etcétera. Bueno, por lo que hace a la recaudación fiscal, los datos del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, y validados aquí por una página que se llama Incomex, Impulsando el Comercio Exterior, señalan lo siguiente. Dice, México ha logrado una recaudación sin precedentes durante la presente administración, con una recuperación de 964,000 millones de pesos de adeudos fiscales, de los cuales 41% corresponden a grandes contribuyentes, 29% a la fiscalización, 17% a recaudación y 13% a comercio exterior. Y estamos hablando de 2019 a 2021. Entonces son a medio gobierno, estos son los resultados, 964,000 millones de pesos de recuperación de adeudos. Pandemia de por medio. Pandemia de por medio, así es. Muy bien, pues Armando, ¿algún comentario final que quieras hacer? No, pues simplemente agradecerles a ustedes el espacio, ¿no?, de todos los lunes, que es un ejercicio muy retroalimentador cada inicio de semana. Muchas gracias, Armando, muy amable. Daniel Solori, también te agradecemos mucho, aunque no haya estado con nosotros aquí para el cierre, pero amigos, amigas, pues invitarlos a que si el programa les gustó, por favor lo compartan, nos den un like, eso es sumamente importante, y nos recomienden con todas las personas que ustedes crean que este programa o este tipo de plataforma como 4B TV, pues de alguna forma pueda valer la pena para ustedes. Muchísimas gracias, Olga, muy amable. Nos estamos viendo mañana, Armando, mañana en la tarde, nos vemos. Sí. Y espero. Así es, esperamos estar por ahí. Sí, cómo no. Yo mañana tengo salida a Mexicali. Mañana. Espero estar a tiempo de regreso. Ojalá que sí, nos gustaría mucho, Armando. Sí, cómo no. Gracias. Mucho. Bueno, pues hasta luego, amigos, que tengan muy bonito fin de semana. Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran. Muchísimas gracias. Que disfruten toda su semana. Hasta luego. Hasta pronto.